Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como literatura medieval española o literatura española contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y diferentes asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 3 de este paper, que se titula El elemento maravilloso en la conquista de Indias. En este módulo vamos a hacer un repaso por el elemento maravilloso en la conquista de Indias, es decir, a la fantasía y la mitología que rodeó la llegada al Nuevo Mundo y el imaginario que se creó a través de los textos y las cartas de los cronistas y los textos historiográficos. En primer lugar, vamos a preguntarnos qué es la maravilla o el elemento maravilloso en el descubrimiento de América y de dónde proviene. Del imaginario colectivo, de las fuentes clásicas, de la Biblia y de la literatura medieval. Vamos a ver después algunos ejemplos y a continuar viendo con más detalle algunas de las criaturas fantásticas y los lugares míticos más importantes que creyeron encontrar los españoles durante la conquista de América. Vamos a pasar entonces al primer apartado de nuestro módulo, que se titula El descubrimiento de América y la maravilla. Como podemos comprobar en muchas de las crónicas y cartas relatorias que vamos a estudiar durante la primera parte de este paper, los autores de estos relatos siempre describen el Nuevo Mundo con descripciones hiperbólicas y fantasiosas, aunque no cabe duda de que lo que los colonos españoles descubrieron cuando llegaron a tierra americana no era en realidad una tierra fantástica y llena de elementos maravillosos y mágicos, sino un mundo desconocido para ellos, con animales, plantas y personas que nunca antes habían visto. Por tanto, ante la sorpresa y la falta de referencias europeas para describir lo que estaban descubriendo, acudieron al imaginario popular. Al ser una realidad que nunca habían visto antes, no solo acudieron al imaginario popular, sino también al lenguaje literario y a las imágenes literarias y míticas que habían visto tantas veces reflejadas en los libros de caballerías o en los clásicos de Grecia y Roma, e incluso en la Biblia. Asimismo, cuando estas descripciones llegaban a Europa, el imaginario colectivo también se disparaba, hiperbolizando aún más una descripción que ya era hiperbólica desde el inicio. En este sentido, los españoles inventaron un mundo, el Nuevo Mundo, como confirma O'Gorman en su libro Idea del descubrimiento de América, donde nos habla de la invención de América. Podría decirse que este nombre no solo se refiere a una tierra nunca antes conocida por los europeos, sino también a un mundo totalmente diferente, por tanto, nuevo. Un mundo en el que tienen cabida las imágenes legendarias, los mitos o las supersticiones del viejo mundo. Los europeos habían invertido grandes cantidades de tiempo y de trabajo intentando ubicar, sin ningún éxito, ciertos lugares míticos de su imaginario, como por ejemplo el paraíso terrenal. Ya rendidos o sin muchas esperanzas de encontrarlo, al descubrir esta nueva tierra, se abrió todo un mundo nuevo de posibilidades de que en este lugar y muchos otros pudiera estar ubicado. Por ejemplo, en los diarios de Colón, la naturaleza se describe como un locus amenus, que sigue la tradición bucólica de la literatura clásica, donde un pastor se encuentra con un lugar ideal lleno de pastos verdes, sol radiante, agua cristalina, cantos de pájaros y árboles frutales. También en sus cartas hay una tendencia a la exageración de la riqueza de las tierras encontradas, tal vez para justificarse ante los reyes católicos el derroche de su empresa. Vamos a ver un fragmento de este tipo de relato correspondiente a la primera carta de Cristóbal Colón. Hay palmas de 6 u 8 maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, más así como otros árboles y frutos y hierbas. En ella hay pinares a maravilla, y hay campiñas grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras aves y frutas muy diversas.
En las tierras hay muchas minas de metales y hay gente en estimable número. La española es maravilla. Las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Como vemos, Colón exagera la realidad, y al no tener referentes en España o Europa de la naturaleza que está describiendo, acude a la imaginación y a la literatura para hacerlo, acudiendo al tópico del locus amoenus, un lugar donde todo es perfecto, como en el paraíso terreno. Por eso, como veremos un poco más adelante, el almirante pensó que el jardín del Edén podía estar situado en tierras americanas. Vamos a pasar al tercer apartado de este módulo, en el que vamos a detallar algunas características de las criaturas fantásticas y lugares míticos en la conquista de América. A finales de la Edad Media todavía se mantenían muchas supersticiones y creencias que provenían de los siglos anteriores, como por ejemplo que la Tierra era plana y que más allá del océano Atlántico solo había monstruos o criaturas marinas, o finalmente la nada, donde un barco podía simplemente caerse al vacío. Esta idea se daba entre la gente común, no así entre los intelectuales, que todavía tenían en cuenta la visión griega de la Tierra como una esfera. Podemos ver en esta imagen una ilustración de la Tierra esférica en una copia del siglo XIV, de l'Image du Monde. Paolo Vignolo, el estudioso, nos habla del mito de las antípodas, que está relacionado con la cosmología de la filosofía griega. La palabra antípoda viene del griego. Anti significa opuesto y pous significa pie. Este territorio se situaría, según los griegos, en un territorio desconocido fuera de Europa, Asia o África, y sus habitantes vivirían en el otro lado del mundo, literalmente en las antípodas, justo en el punto opuesto en el que vivimos, nosotros. No obstante, esta palabra era utilizada como adjetivo, no como nombre del lugar, así que se cree que se le asignaba a una población, no a un lugar específico. La creencia popular era que los habitantes de las antípodas eran una especie de sombra de los habitantes que vivían arriba y que imitaban los mismos gestos y las mismas acciones que estos últimos realizaban, pero al revés. Se supone que tenían los pies hacia atrás. Circuló la leyenda de que los portugueses habían encontrado en una playa huellas de gente de las antípodas, pero al seguirlas no encontraron nada. Y luego se llegó a la conclusión de que tenían que haberlas seguido al revés, ya que estos seres tenían los pies hacia atrás. Como este tipo de criaturas míticas, se creyeron ver muchas más en América, y vamos a repasarlas a continuación. Vamos a pasar al apartado 3.1, que se titula Criaturas fantásticas, y vamos a empezar con las amazonas. El mito de las amazonas proviene de la antigua Grecia. Se trataba de una tribu de mujeres guerreras de carácter matriarcal. La tradición dice que las amazonas solo admitían a los hombres para procrear con ellos, y que solo se quedaban con las niñas que daban a luz, entrenándolas desde pequeñas para el arte de la guerra. Para ello, se cortaban el pecho derecho para ser capaces de manejar mejor el arco. Podemos ver una imagen de las amazonas. La tradición dice que las amazonas solo admitían a los hombres para procrear con ellos y que solo se quedaban con las niñas que daban a luz, entrenándolas desde pequeñas para el arte de la guerra. Para ello se cortaban el pecho izquierdo para ser capaces de manejar mejor el arco. A continuación podemos ver una imagen de las míticas amazonas. Cuando los españoles llegaron a América, afirmaron que había pueblos de mujeres guerreras que seguían las mismas costumbres que la antigua tribu de las amazonas, y por tanto las bautizaron con el mismo nombre. Ya Cristóbal Colón habla en su diario de a bordo de estas mujeres, al igual que Pedro Mártir de Anglería, Fernández de Oviedo o Gómara, entre otros. Todos ellos coincidían en la descripción de grupos de mujeres que vivían apartadas, en sus propias comunidades, y que gobernaban como hombres,
obedeciendo estos sus órdenes. Cristóbal Colón habla de ellas en su diario y menciona que le gustaría verlas con sus propios ojos y llevarles a los reyes católicos una muestra de 5 o 6. A su vez, Pedro Mártir de Anglería hace referencia a una isla compuesta por mujeres con los pechos al aire, llamada Madanina. Rosa Pellicer nos habla de la isla como un territorio que permite acoger todo tipo de idealizaciones, un lugar aislado de la civilización conocida, rodeada por agua por los 4 costados, y que ha podido permanecer libre de corrupción. Las islas pueden acoger lugares maravillosos, como el paraíso terrenal u otro tipo de lugares míticos. La isla juega un papel muy importante para acoger también a las amazonas, al igual que otros. Hernán Cortés, en su 4ª carta al emperador Carlos V, también menciona al pueblo de las mujeres guerreras, y las sitúa también en una isla, en la tierra de Cihuatán, actual Salvador. Vamos a leer un fragmento del texto de Cortés. Y entre la relación que de aquellas provincias hizo, trajo nueva muy buen puerto que en aquella costa se había hallado, de que holgué mucho, porque hay pocos, y asimismo me trajo relación de los señores de la provincia de Cihuatán, que se afirma mucho haber una isla toda poblada de mujeres, sin varón alguno, y que en ciertos tiempos van a tierra firme hombres, con los cuales han acceso y las que quedan preñadas. Si paren mujeres, las guardan, y si hombres, los echan de su compañía, y que esta isla está a 10 jornadas de esta provincia, y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica de perlas y oro. Yo trabajaré en teniendo aparejo de saber la verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad. Como vemos, Cortés menciona la isla de las mujeres al emperador, pero ni él ni el explorador Cristóbal de Olid, que es el que lleva a cabo la empresa hacia El Salvador, han visto personalmente dicha isla. Esta es una estructura que se repite en las sucesivas referencias a la isla o a la tierra de las Amazonas. María Jesús Lacarra y José María Cachoblegua, en Lo imaginario en la conquista de América, nos informan de que probablemente estos pueblos matriarcales existieron, pero no eran mujeres belicosas, ni mucho menos las míticas Amazonas. De hecho, los exploradores tampoco las suelen denominar así. Hernán Cortés solo las compara con las historias antiguas, pero los españoles comenzaron a llamarlas de esta manera, cuando la información se fue esparciendo por la península. Vamos a pasar a otro tipo de criaturas míticas que van relacionadas con las Amazonas, y que son los grifos, pigmeos y otras criaturas. Los grifos eran animales mitad águila, mitad león, que guardaban los tesoros y las riquezas de las Amazonas. Así que normalmente solían aparecer juntos en las leyendas populares. Cerca de los grifos también se podían encontrar otras criaturas míticas, como los pigmeos, que eran criaturas enanas y muy belicosas. Los españoles, al creer que los pueblos matriarcales indígenas representaban a las antiguas Amazonas, también se generalizó la idea de que este tipo de criaturas podían encontrarse cerca, al igual que otro tipo de seres como gigantes o cíclopes, etc. Vamos a pasar al punto 3.2 de nuestro módulo y vamos a pasar a hablar de los lugares míticos en la conquista de Indias. Vamos a empezar por el paraíso terrenal. La ubicación del paraíso terrenal, es decir, el jardín del Edén, que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, siempre ha sido una cuestión discutida y los hombres han querido encontrarlo desde que supieron de su existencia. Los mapas medievales decían que la tierra tenía una forma peculiar, y algunos decían que el paraíso estaría situado en el este, cerca de Jerusalén, y el este estaría situado arriba en el mapa. Los mapas situaban el paraíso por encima del este, en una isla rodeada por un muro de fuego y agua, o de densa niebla,
o protegida por monstruos. El monje irlandés San Brandán el Navegante inició un viaje en el siglo VI para encontrar el paraíso perdido. Esta leyenda se recogería después, en los siglos X y XI, en el Navigatio Sancti Brandani. Dicho viaje duró 7 años, en los que visitó numerosas islas, hasta hallar la isla del Jardín Perdido. Allí, según la leyenda, encontró las almas de las personas muertas que esperaban el día del juicio final, descansando allí. Durante toda la Edad Media hubo marineros que dedicaron su vida a la búsqueda de dicha isla. La última expedición fue en 1721, incluso siglos más tarde de la conquista americana. Para ese entonces, algunos ya creían que se había encontrado. Ciertas personas ubicaban la isla en las Canarias, una isla que aparece y desaparece cada cierto tiempo, la isla de San Borondón. Otros la situaban en Brasil. Para Cristóbal Colón, el paraíso se encontraba en Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco. La teoría de Colón parte de la teoría de que la fuente del paraíso se situaba entre los siguientes 4 ríos: el Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Danubio, que en otras versiones puede ser el Ganges o el Fisón. Cuando los exploradores describieron el Nuevo Mundo, se barajó la teoría de que el paraíso pudiera situarse en uno de los grandes ríos americanos: el Amazonas, el Orinoco, el San Francisco o el Paraná. Por otra parte, también se encontraría en uno de estos puntos el reino del Preste Juan, una tierra fronteriza del paraíso. Esta es una leyenda que se empezó a formar en el siglo XII y que en la Edad Media todo el mundo daba por cierta. El Preste Juan era un gobernante cristiano, pero que reinaba en el lejano oriente, en un lugar lleno de oro y riquezas, cercano al paraíso, y recibía el agua y el viento de allí, aunque no se sabe exactamente dónde estaba situado este reino. Hay algunas fuentes que indican que reinaba en algún punto de la India, aunque también se habla de Asia Central y más tarde de Mesopotamia. La leyenda dice que el Preste Juan, que era un descendiente de los Reyes Magos, vivía en un lugar rodeado de infieles y se dedicaba a la evangelización. Al principio de la conquista americana se situó este reino en las islas del Caribe. Vamos a pasar ahora a hablar del Dorado. Uno de los principales motivos que empujaba a los españoles a iniciar nuevas expediciones era el de encontrar riquezas, oro, piedras preciosas, fama y gloria para ellos y para España. Así pues, desde el principio, la búsqueda del oro fue primordial, junto al descubrimiento de nuevas tierras y pueblos. Lo cierto es que a pesar de que la leyenda del Dorado es una de las pocas que tiene su origen en América, siempre podemos encontrar ciertos antecedentes, como por ejemplo la leyenda del rey Midas, cuya mano podía convertir todo lo que tocaba en oro. Sin embargo, la leyenda del Dorado comenzó en América y se le ha otorgado diferentes ubicaciones. La historia en sí habla de una ciudad dorada construida con oro, donde tanto las casas como los templos serían de oro y las personas lucirían abalorios de ese metal. El origen de tal leyenda comenzó en la expedición a Panamá de Vasco Núñez de Balboa. Allí comenzaron a escuchar rumores de una ciudad llena de riquezas en el sur, llamada Virú. Luego descubrirían que tal territorio era Perú y que estaban hablando del Imperio Inca. Durante la conquista del Perú y las siguientes expediciones, los españoles trataron de encontrar la famosa ciudad, pero nunca llegaron a dar con ella. Una de las pistas más importantes que encontraron sobre el Dorado fue el llamado Cacique Dorado, de la tribu de los Muiscas o Chibchas, en Colombia. Parece ser que este pueblo tenía una tradición cuyo gobernante tenía que llevar a cabo, antes de ascender al trono,
que consistía en cubrir todo su cuerpo con polvo de oro y ofrecer ofrendas de oro y piedras preciosas a su dios. La ceremonia consistía en que, una vez cubierto su cuerpo con polvo dorado, el futuro cacique tenía que subir a una balsa dorada y navegar hasta el centro de la laguna sagrada de Guatavita, donde tenía que lanzar su ofrenda a las aguas cuando salía el sol y bañarse en ellas. Así, el agua también se teñía de este color dorado, renovando las energías y honrando al sol. Parece que esta tribu había dejado de realizar esta ceremonia incluso años antes de la llegada de los españoles. Pero al escuchar sobre ella, la leyenda del dorado cobró todavía más peso. Bueno, también podéis ver en la siguiente imagen un mapa de la ciudad del Dorado hacia el año 1625. Vamos a pasar ahora a las... En este módulo hemos hecho una introducción al tema del elemento maravilloso en la época del descubrimiento y la conquista de Indias, es decir, a la fantasía y la mitología que rodearon la llegada al Nuevo Mundo y el imaginario que se creó a través de los textos y las cartas de los cronistas de los textos historiográficos. Hemos hecho una reflexión sobre en qué consiste el elemento maravilloso y nos hemos acercado a sus fuentes: el imaginario colectivo, las fuentes clásicas, la Biblia y la literatura medieval. A continuación hemos visto algunos de los mitos más conocidos y más célebres que circularon a través de los textos de los descubridores por Europa. Así pues, esto es todo respecto al módulo 3 de la maravilla en América. Muchas gracias por habernos escuchado.